y en el día de hoy vamos a ver el debug con JavaScript con las nuevas versiones de Odoo. Odoo, a medida que va incrementando sus versiones, también nos vamos acercando al framework, a su framework nuevo, O. Si bien en el canal existe un video acerca de cómo podemos debuguear con JavaScript, este no funciona para las nuevas versiones de Odoo, sobre todo de la 16 en adelante. Nosotros en el día de hoy vamos a ver cómo implementarlo en la versión 17, ¿ok? El debug con JavaScript. Para ello, nos vamos a ir a el launch y nos vamos a crear una nueva implementación, en este caso, launch de Chrome, ¿ok? A este le vamos a asignar, vamos a estar configurando dos nuevas variables, ¿vale? La primera es referente, a ver si la encuentro por acá, a resource, segundo, ok, path. La primera es source path, la vamos a configurar en su momento, ok, pero vamos a estar trabajando también con otra variable que es la que nos va a dar el source map true. Perfecto. Por defecto es true, por lo tanto podemos dejarla ahí, ¿vale? Ahora, en el caso de source map path override, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que todo lo que venga lo mapee hacia esta ruta, ¿vale? Eliminamos todo lo demás, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle en la URL la ruta base en la cual queremos que lance, ¿no? En este caso lo tenemos que lanzar en el puerto que escucha el Odoo, ¿vale? Más la configuración del debug en modo assets, ¿vale? Es importante esto, ¿vale? O sea, sería, en la URL sería esta, activando el modo debug con los assets, ¿ok? El web root configurando la ruta base de nuestro proyecto, activando el source map, ¿vale? Poniéndolo en true. Por defecto es true, pero para asegurarnos podemos ponerlo esta configuración, ¿vale? Y en el source path override, ahí sí hay que poner todo lo que venga, o sea, todo lo que venga desde aquí, ¿vale? Mapéalo, o sea, todo lo que venga remoto, mapéalo al local que tenemos aquí. Vamos a ver cómo se usa eso. De momento, vamos a arrancar en modo debug el Python. Se puede arrancar también en modo normal, ¿no? O sea, no es requerido arrancarlo en modo normal. Pero bueno, para tener tanto debug como en Python como debug en JavaScript, podemos hacerlo así, ¿vale? Como tenemos una nueva configuración, que es en este caso Launch Chrome, cambiamos y lanzamos esa también, ¿no? La lanzamos también. Ok. Esperamos que arranque. Esperamos que arranque. Vale. Vamos a ver. em, por acá arrancó. Y si vemos en el loading script, vemos en este apartado de loading script, vemos un apartado que aparte del localhost hay workspace, ¿vale? Que coincide con esta ruta que hemos mapeado, ¿no? El workspace tiene acceso a todos los JavaScript
O sea, él filtra todos los JavaScript que tenemos configurados aquí. ¿Ok? En este caso tenemos configurado, queremos debuguear. En este caso tenemos, queremos debuguear, ¿ok? En la carpeta addon o el servicio de ORM que hemos visto en clases anteriores. Te voy a dejar una tarjeta aquí arriba para que veas este servicio de ORM como, o sea, en su serie particular, ¿vale? No vamos a hacer un punto de ruptura aquí porque no tiene sentido y vamos a ver por qué. ¿Ok? Nosotros vamos a ir directamente eh, aquí al apartado de debug y vamos a buscar, primero, vamos a buscar, ok, nos vamos a centrar aquí y vamos a darnos cuenta que al llegar aquí a Workspace hay efectivamente un O static que coincide con la ruta que nosotros hemos definido aquí, ok. Él simplemente lo que hace es filtrar todos los JavaScript, ok. O sea, hace el trabajo por nosotros. Algo muy similar es lo que podemos lograr con inspeccionar elementos, irnos a la fuente, ¿ok? Irnos directamente a la carpeta esta de aquí, ¿ya? Y directamente irnos a O, ¿vale? Simplemente lo tenemos del lado eh, del Visual Studio Code, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos debuguearlo? Bueno, si ya tenemos acceso a la carpeta O, también tenemos acceso a sus scripts. ¿Ok? Aquí vemos que queremos debuguear el ORM script que está en la carpeta ORM service. Este lo queremos debuguear. ¿Cómo lo podemos debuguear? Bueno, nos dio acceso ahora aquí a ORM service y JavaScript y podemos, por ejemplo, ponerle un punto de ruptura cuando le demos clic al botón de este botón, ¿no? Este botón. Este botón que tenemos por acá. Vamos a cerrar por acá. A este botón, ¿no? Ahora, si damos un punto de ruptura por acá, ya nos debe aparecer aquí cuando le demos clic. Efectivamente, nos llevó aquí al Visual Studio Code y ya estamos debugueando, ¿vale? Como lo hacemos directamente desde el navegador. Ok, y aquí tenemos acceso a la data. La data es, a ver, get data, ven, ya tengo acceso aquí a la data. Y ya estoy debugueando directamente desde aquí del Visual Studio Code, ¿vale? Desde el Visual Studio Code ya estoy debugueando aquí, ¿no? ¿Ven? Tiene todos los elementos. Ya estoy debugueando si vamos a hacer otra prueba. Cerramos, o sea, seguimos con el punto de ruptura, pero esta vez lo vamos a hacer en el servicio de RPC. ¿Ok? Vamos a volver aquí. Le damos un punto hacemos un punto de ruptura de este lado. Nos vamos a la interfaz y buscamos RPC y le damos clic aquí. ¡Paf! Y nos volvió a dar este elemento. ¿Ok? Bueno, chicos, y así tenemos el debug el debug de JavaScript directamente desde el navegador. Disculpen, directamente desde el Visual Studio Code, desde las nuevas versiones de Odoo que antes no permitía, o sea, no permitía convencionalmente realizarlo desde el Visual Studio Code, como le había indicado en un video que lo hicimos para la versión 15. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, si te ha gustado el video, dale click al botón de me gusta que nos ayudará muchísimo. Chao, chao.